Más de 40 apagones se registraron en las ciudades de Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz y Guanta. Hasta que no termine de llover bien duro, que se laven todo nuestro sistema eléctrico, lamentablemente vamos a seguir padeciendo pues estos apagones por falla. Yo vivo en Valle Lindo y la luz constantemente ayer se fue después que llovió. Los ciudadanos esperan que los recientes apagones no sean el inicio de nuevos racionamientos. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Encantado de saludarles de nuevo. Vamos a hablar del tema eléctrico, un tema que se volvió un problema crónico en Venezuela. Tenemos que recordar, hace muy poco tiempo era un tema inexistente. El gran problema que teníamos era que en el interior de la luz se iba unos 15 minutos o media hora. El gobierno después que atendió la crisis que creó, porque la creó este gobierno, pues había declarado solucionado el problema eléctrico, superada la crisis eléctrica por lo menos. Sin embargo, llegaron las temperaturas altas, seguramente aumenta por eso el consumo y hay apagones con muchísima frecuencia. Las redes sociales nos informan en todo momento. Puerto La Cruz, Cagua, Falcón con muchísima frecuencia, Barquisimeto, Margarita, Monagas. Es decir, el problema en un país que llegó a ser incluso pues, exportador de energía, el país que más energía producía en toda la América Latina, con un entorno con una electrificación que es única en la región, unos niveles de electrificación y además con un entorno de represas que era pues un milagro de la infraestructura. Ese mismo país está hundido ahora en lo que es la expresión más acabada de lo que entendemos por tercermundismo, que es la falla de un sistema tan elemental como el servicio eléctrico. Vamos a conversar este tema descarnadamente con gente vinculada al tema, como hacemos cada semana. Gente experta, gente que tiene aproximaciones políticas o sociales al problema. En primer término, Aiza López, abogado y es miembro del Comité de Afectados por los Apagones. Guillermo Valles es ingeniero electricista y abogado, presidente de la Comisión de Energía de Fede Cámaras. Jesús Pacheco, ingeniero eléctrico, profesor de pre y posgrado en la materia. Ambos son como el costado técnico que vamos a tener acá para evaluar. Y Alfredo Osorio, también desde el punto de vista político, es abogado, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, presidente del bloque parlamentario zuliano, ex miembro de la Comisión de Energía y Petróleo. Vamos a comenzar en esta ocasión por el lado derecho con Guillermo Valles, para que nos acerque al tema desde el punto de vista técnico. Yo me imagino que en el receso que hubo entre el año pasado y esta situación actual, pues alguno habrá pensado que el tema de la electricidad quizás iba camino a, por lo menos a mejorar un poco. La impresión que da, Guillermo, es que estamos en el mismo lugar del 2010. Sí, esto es una crónica de la muerte anunciada, el famoso libro que leímos por allí. Desde un principio, porque nosotros por lo menos que venimos esto desde el año 2000, que veíamos viendo la situación, cómo se iba verdaderamente reduciendo lo que era la parte del mantenimiento, lo que era la parte de las inversiones y todo lo que era la parte eléctrica. El descuido ya lo veníamos anunciando. En 2007, 2009 fueron mucho más todavía, pues llegamos a los casos más críticos, porque ya en el 2001 ya muy buena experiencia con el Guri. En el 2009 volvimos otra vez al Guri, que se nos bajó exactamente los niveles del agua en el embalse. Pero el problema es que ya en los últimos años el gobierno ha dicho que ya todo el problema estaba solucionado y resulta que la misma falta de gerencia, la misma falta de planificación, bueno, ellos han caído en una espiral que no han sabido cómo salir. El momento que hace 2 años habían prometido ya que tenemos 5.000 megavatios más que se iban a instalar de capacidad firme, que era verdaderamente utilizable. Bueno, trajeron unas plantas cubanas, unas plantas de generación distribuida que también desde un principio, esa plantica de 20, 30 megavatios, 15 megavatios, inclusive algunas hasta de 5 megavatios, nosotros decíamos que esas plantas no iban a servir para solucionar el problema porque ni siquiera las podías meter dentro del sistema, además que eran plantas para tener la parte externa. Sin embargo, bueno, nos dijeron que nosotros éramos profetas del desastre, pero que con todo lo que nosotros estamos diciendo, ellos sí estaban en capacidad de resolver sus problemas y que ya lo iban a resolver, y nosotros comenzamos a ver vallas por todo Caracas y por nivel nacional de que el problema está resuelto y que sencillamente pues aves de mal agüero estaban deseando pues que esto no fuese así. Nosotros continuamos diciendo que nosotros lo único que queríamos era aconsejarles qué es lo que necesitaban hacer para no vivir esa experiencia tan fuerte que estamos viviendo de un corte de energía eléctrica. Correcto. Bueno, ya vamos a continuar contigo, Guillermo. En todo caso, este tema, bueno, vamos a ir avanzando con nuestros entrevistados. Aiza López,
Aiza, ¿está aumentando, en este momento han registrado ustedes como afectados, aumento en los niveles de apagones? Bueno, ustedes están organizados a nivel nacional y pueden llevar algún tipo de contabilidad de lo que sucede. Bueno, realmente los apagones no han cesado, las regiones siguen sufriendo las inclemencias de la falta de inversión y mantenimiento. Lo llevamos registrado para este año 2012, 115 fallas a nivel nacional, de las cuales 30 hemos catalogado como de alto impacto por cuanto involucran a más de 6 estados. De hecho, ¿En dónde es más? Anzoátegui. Anzoátegui sigue punteando como el estado como a falla, le sigue el estado Zulia. La zona, digamos que el eje sí, del norte, ¿no? Sí, el eje metropolitano del norte. El eje metropolitano. El estado Zulia, el estado Aragua, el estado Carabobo. De hecho, el día domingo yo recibí una llamada de la señora Yelixa Osorio, quien es la que maneja lo que es el comité en el estado Cogede, y me manifestaba, mira, esto es increíble, se va 4 veces por espacio de 2 horas. O sea, no podemos realizar nuestras labores, no podemos cocinar, no podemos lavar, no podemos hacer nada porque se nos va en la noche, se nos va en la mañana, se nos va en la tarde. O sea que esa misión cumplida que se anunció el 19 de enero por parte del exministro Luis Rodríguez Araque fue una mentira. Fue una farsa al pueblo venezolano. Nunca han dejado de existir. El tema se está volviendo crónico, definitivamente. Sí, definitivamente. Sí. A ver, Jesús. No, perdón. Sí, Jesús. Sí. Sí. No, primero vamos con Alfredo. Vamos con Alfredo porque así estoy al revés. Alfredo Osorio. Hoy invertí el orden. Alfredo, no sé, ustedes cuando han debatido este tema en la Asamblea, en las comisiones mixtas, siempre se dice que el trabajo parlamentario en las plenarias es muy tenso, pero que en las comisiones se relaja un poco la tensión política y hay oportunidad de intercambiar diagnósticos. Sí, bueno. Yo me imagino si en el fondo del alma los dirigentes del gobierno no tendrán clara la torta que se ha puesto en esta materia, que están como... Porque incluso en algún momento le intentaron explicar al país que el asunto era porque el nivel del Guri estaba bajando y más nada. Sí, bueno, uno percibe y lo corrobora cuando tiene la oportunidad de en privado conversar con buena parte de los diputados que representan al oficialismo, que hay una reserva moral en nuestro país, que hay una reflexión dentro de la gran mayoría de los diputados que los obligan en el seno de la Asamblea pues a simplemente subordinarse al Poder Ejecutivo y complacer a las directrices del actual presidente de la República en aprobar leyes que son inconstitucionales, en seguir una farsa en perjuicio de los intereses de los venezolanos. Farsa que se traduce en calamidad para la mayoría de nuestros pueblos, porque como lo están refiriendo, pues el problema de la electricidad ha sido montada en un show publicitario, haciendo creer que es un problema que está resuelto y que es totalmente incierto, es absolutamente falso, por cuanto cada vez se descubre de la manera más encarnada el hecho de que no han hecho inversiones, de que la corrupción, si hay un sector que se ha visto con más significación es precisamente el tema eléctrico, porque se aprueban millones, se destinan cantidades de recursos y no se ven las obras, claro, no se ven los resultados. Nosotros que inspeccionamos las instalaciones vemos que están detenidas, que no se cumple con los programas hechos, con el instituto, y aunque por ahí hay algo que el gobierno no puede ocultar, que es precisamente los apagones. Cuando a ti se te va la luz, que se le va a todo el pueblo venezolano, porque la electricidad no distingue quién es chavista, quién no es chavista, quién es rojo, quién es azul, quién es amarillo, y sufren las calamidades, y lo más lamentable es que lo sufre la gente más pobre, la gente más necesitada, la gente que vive en los barrios, porque se desata más aún la delincuencia y la inseguridad que existe en nuestro país. No, claro, es entre muchas otras consecuencias. Esto, si me permite, esto ha pretendido también el gobierno trasladar la responsabilidad al usuario, y aprueban entonces sanciones que, por cierto, hay demandas en el Tribunal Supremo de Justicia que ya conocemos cuál pudiera ser el resultado, por cuanto viola el artículo 317 de la Constitución Nacional, por cuanto es ilegal sancionar a las personas, establecerle cargas impositivas por el hecho de que se consuma más de unos límites que ellos ponen. Ellos trataron el año pasado de aprobar una ley sobre el uso racional y eficiente de la energía eléctrica que era con carácter punitivo. Bueno, nosotros en la Asamblea Nacional hicimos ver que eso era un error, en el seno de la Asamblea privó la cordura, se dieron cuenta de que estaban cometiendo un exabrupto, que el pueblo se estaba dando cuenta, que no podían trasladar la ineficiencia, la incapacidad, la desidia de este gobierno en el propio usuario.
Y finalmente logramos aprobar una ley que es una ley educativa, que también vemos que se aprueban las leyes y no se cumplen. No vemos todavía que se inicie el proceso de educación, no como una solución al problema de la electricidad, sino como un camino para que el ciudadano venezolano que estuvo en mora por falta de una ausencia de un ordenamiento jurídico, aprenda a utilizar la electricidad como un bien, un recurso no renovable, y donde el propio gobierno implemente las políticas necesarias para establecer incentivos fiscales para la tecnología de aparatos eléctricos de bajo consumo eléctrico. Excelente. Bueno, vamos ahora con Alfredo Osorio, con Jesús Pacheco. Jesús, bueno, Jesús es, decíamos que era uno de los costados técnicos de este panel. Los ingenieros. Estos son los que saben, pero los ingenieros. El pecado de origen, a mí la impresión que da es la creación de Corpoelec, la centralización de todos los servicios, haber prescindido de una gestión mixta, haber sacado al sector privado, sí, por supuesto, sí, que fuera mixta, no que sea estrictamente privada, pero ahí empezó porque desde hace un buen tiempo, trabajadores vinculados al sector privado, lo veía uno en la prensa todos los días, le estaban advirtiendo al presidente sobre lo que venía. ¿Podemos distinguir en la creación de Corpoelec el comienzo de la crisis? Bueno, exactamente, el comienzo de la crisis, no. El comienzo el deterioro del sector eléctrico comienza cuando CADAFE comienza a crecer. Y aparentemente pareciera que no aprendemos los errores. Una vez que CADAFE comenzó a crecer, se convirtió en una empresa poco manejable. ¿Qué año más o menos? La década de los 90, finales de los 90, ya teníamos particionada a CADAFE en el centro, Cadela, el Oriente, y se hizo estratégicamente de esa manera, buscando siempre que cada sector tuviera sus componentes completos. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, la generación, la transmisión y la distribución, ¿no? Para servir a esa carga, ¿no? Luego, bueno, vino yo a veces tengo que usar un tono un poco fuerte, vino esta mezcla, este gran menestrone que hubo con... Podemos decirlo con un término gastronómico, un mezclum, sí, para no ofender. Sí, y ¿a quién se le ocurre hacer una estructuración de la forma tan profunda como se ha hecho en medio de una crisis? Esto es una locura, pues esto no ha debido haber pasado. Y entonces subyacen una serie de problemas que a medida que se ha hecho la fusión se han dado cuenta de que las cosas no se hacen de esa manera. Ok, vamos a ir al corte porque el tiempo se nos acaba, pero ya vamos a ampliar este y otros temas. Ya regresamos. O la hipótesis que cobra más fuerza de un sabotaje al corazón, digamos, al alma central de la subestación Barbacoa. En la reunión de Estado Mayor Eléctrico, las autoridades de Corpoelec aseguraron que no existirá racionamiento programado, ya que el servicio fue restituido en 100%. Bueno, cortes de luz, batallones, comandos de electricidad, en una situación además donde... Porque todo este contexto, el país a veces lo olvida, tiene advertencias previas. Los mismos trabajadores eléctricos le advirtieron al presidente, al alto gobierno, lo que podría estar planteado si no se tomaban decisiones urgentes. Corpoelec fue creada en el año 2007, después de un apagón nacional que todos recordamos. Se fue la luz en todo el país y ahora entonces pasan este tipo de accidentes parecidos a los accidentes de PDVSA. A cada rato hay un incendio, una situación... Planta Centro está muy mal todavía. Bueno, habíamos dejado a Jesús Pacheco con algunas reflexiones interesantes perdón, sobre el tema, sobre todo el asunto de centralizar los servicios, porque estaba pensando ahora mientras te oía, Jesús, que incluso Edelca, que también fue una empresa modelo, está muy mal. Sí. Bueno, es un tema que es recurrente, es muy trillado, el hecho de tener la crisis, los factores de la crisis persisten y realmente... ¿Podrían agravarse? Sí, cómo no. Es que no hay política energética. Pero ¿cómo no? O sea, entonces que los que están ahí no saben qué están haciendo. El problema es que, fíjate, déjame desglosarte un poquito la cosa, ¿no? No hay política energética y por política energética se entiende como aquel conjunto de decisiones, ¿verdad?, que se toman para orientar la producción y el consumo de la energía de un país. Entonces, cuando tú no tienes políticas energéticas claras, pasas entonces por incumplimiento de planes, improvisación e inmediatez,
como decía el ingeniero Valle, le echan guante a lo inmediato, que es la generación distribuida, planes sustitutivos mal concebidos, politización del sector, un manejo hidrotérmico irregular, porque como no tienes estratégicamente una generación en el centro del país adecuada, entonces tienes que exigirle a Guri Región Central que suple esa energía, que por digamos, no haber hecho las obras que había que hacer, no haber hecho las inversiones que había que hacer, entonces le exiges a Guri y resulta que las líneas de transmisión no son ilimitadas, ¿no? Claro. La otra cosa importante es que no hay recaudación. Tenemos un déficit importante, se dice que entre 2,5 millones y 3 millones de medidores, entonces como usted no recauda, tienes politización del sector, tienes un mantenimiento deficiente, ahí están los factores de la crisis. Ahora, si usted analiza Corpoelec tal como está, es una empresa que definitivamente yo la veo quebrada. Yo la veo quebrada porque yo tengo la Gaceta aquí, claro, son números muy pequeños y no lo vamos a poder ver, pero sí poder hacer un resumen. O sea, si usted tiene aquí un presupuesto, una Gaceta que se presentó el 6 de marzo, y es la 39.877, habla de que se necesitan unos recursos de 102.000 millones y tanto de bolívares, y resulta que el 85.000 millones tiene que buscar financiamiento. Entonces, y una empresa que tiene una nómina de 15.000 millones de bolívares con una recaudación tan pobre de 7 millones de bolívares, eso no es sustentable. Claro. Hay una inviabilidad institucional, pues. Ok, ya vamos a continuar. Bueno, ahora vamos con Alfredo Osorio. Estaba hablando de un asunto importante, Alfredo, que era el asunto de, consumir racionalmente la electricidad, cosa que es una demanda mundial, es un tema mundial. En todo el mundo se está viendo para ver cómo se ahorra energía. En Venezuela no hay ninguna cultura del ahorro energético, todo lo contrario. Venezuela es un país petrolero. El día que la humanidad consiga fuentes sustitutivas para moverse aparte del petróleo y aquí el precio petrolero baje, yo no sé qué vamos a hacer en este país, que además no tiene ninguna cultura del ahorro, consumo energético, ¿no? Sí, si algún daño ha podido recibir Venezuela por haber sido bendecida por esa riqueza petrolera, por esa fuente de energía, ha sido esa, ¿no? No valorar el recurso que tenemos y no entonces desarrollar una cultura para el ahorro, que es lo que se ha querido pretender con esta ley que se aprobó el año pasado, luego de que se reflexionó en su seno interno de no hacerla punitiva y no pretender trasladar las consecuencias de esa irresponsabilidad, como aquí se ha venido manifestando, en el desarrollo, mantenimiento de la capacidad instalada, de la oferta de electricidad para nuestro país, de acuerdo al crecimiento natural, como yo tengo aquí unos gráficos que me gustaría que analizáramos, y pretender entonces que la responsabilidad era del usuario. Por todo lo contrario, bueno, luego de esa reflexión se aprueba la ley en función educativa, en función de poder ir formando a nuestros jóvenes en el sentido de un uso racional de esa electricidad, el uso adecuado, cuáles son los mecanismos para que este uso sea lo más eficiente posible y que en el sector industrial, empresarial, pues se tome en consideración esto con el apoyo del gobierno mediante políticas de incentivos fiscales. Pasada esta etapa, viviendo la crisis que actual tenemos, bueno, regresamos al aspecto coyuntural, que es bien complejo, como se viene diciendo, porque es un problema de política de Estado, primero de no hacer las inversiones adecuadas, de no ponerle un freno a la corrupción que hace insuficiente cualquier cantidad de recursos que se le implementen a cualquier proyecto del país. Es tan grande el desahogo de este colador que se ha formado en el país por la falta de sanciones, por la falta de un poder judicial transparente, un poder judicial que no sea sumiso, para entonces lograr de que los proyectos se desarrollen, se hagan las inversiones adecuadas, no solamente en la generación, sino en la transmisión y en la distribución del recurso de la electricidad que se está acentuando cada vez más en nuestro país. Ya vamos a controlar con eso. Aiza, el Comité de Afectados, ¿cuándo nació? ¿Cuándo empezó esto a ser para ustedes un tema que los obligó a organizarse? Porque la sola existencia del comité te habla de una situación totalmente anormal, porque este comité no existía hace, no digas tú, 6 años, creo yo. Bueno, nosotros nos formamos en el año 2008 a raíz del segundo apagón que sucedió en ese año. Nacional. Sí, hubo uno el 28 de abril de 2008. Bueno, yo lo tomé normal, hubo el apagón. Dije, bueno, un apagón más y me acostaba a dormir. En el segundo apagón
que fue el 10 de septiembre del 2008, yo dije, aquí está pasando algo. Busqué la Constitución y dije, bueno, voy a irme a la Defensoría del Pueblo como ciudadana a preguntar qué está pasando, porque la Defensora del Pueblo tiene entre sus atribuciones velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos. Pero el 19 de octubre del año 2008 fue una cuestión particular. Mi hija es asmática, la estaba nebulizando y se va la luz. Entonces yo dije, bueno, aquí el problema es más grave de lo que yo estoy pensando. De lo que nos están diciendo. Sí, entonces pregunté a unos vecinos cómo les había afectado el apagón y cada quien me dio qué le había pasado, su vivencia. Le dije, no, vámonos a Corpolé. Y nos fuimos a Corpolé el día 20, el lunes 20 nos fuimos allá a protestar. Nos fuimos pocos, fuimos 10 vecinos, 15. Que me acuerdo que lo primero que me preguntaban la gente de seguridad es quién le dio información. ¿A quién está buscando? ¿Qué usted está buscando aquí? Entonces yo dije, no, yo estoy utilizando las herramientas que me da la Constitución y las leyes. Como ciudadana, yo quiero saber qué está pasando en el sistema eléctrico nacional, dónde está la falla, si es en la generación, transmisión y distribución. Luego de allí, yo no soy ingeniera eléctrica, luego de allí seguí investigando el tema. El 10 de diciembre de ese año 2008 sucede nuevamente un apagón a nivel nacional. Quedó consolidada. Entonces allí nos consolidamos ya, nos registramos formalmente y desde allí empezamos en cada estado a articularnos para unidos buscar la forma de que el gobierno nos diera respuesta que hasta los momentos no ha sucedido. No, lo que he hecho es ignorarlo, pero recuerdo algunos apagones en San Cristóbal histórico. Sí. Un día entero, una cosa así horrorosa. Sí. Y el de hace una semana en Puerto La Cruz, casi 29 horas. En Cumaná. Sí. Sí. Bueno, 36 horas. Sí. Guillermo, ¿cuánto más puede durar esto? Es decir, ¿cuánto tiempo más podemos estar metidos en para decirlo en castellano clásico, en macán? Esto es un problema más político que otra cosa. O sea, aquí el problema es exactamente gerencial. Yo, como le comentaba anteriormente, en los años anteriores, cuando habían cambios de gobierno, nunca se tocaba el personal técnico. El personal técnico siempre se mantenía trabajando, porque es precisamente quien conocía la situación. Y además se sentían motivados a trabajar. Edelca fue verdaderamente un orgullo de la América Latina. Absolutamente. Totalmente. Y déjame decirte que inclusive hubo una época donde PDVSA inclusive metió personal de ellos a CADAFE, que hubo un cambio muy de CADAFE bueno. hay muchas quejas, pero CADAFE logró por lo menos una ver fundamental, que es electrificar. Sí, pero fíjate que en esa época que metieron a gente de PDVSA preparada, gente de alto nivel, hubo una transformación también bastante alta en CADAFE. Pero CADAFE había, inclusive también en su parte interna, no se tocaba el personal técnico, la parte de distribución. Entonces la gente se mantenía en transmisión, y la gente conocía. ¿Qué pasa? Tú me preguntas hasta cuándo. Si tú vas a mantener una persona que no conoce, de hecho está pasando ahorita, en Aragua, por ejemplo, están cambiando conductores en las líneas, y tú no haces nada con cambiar un conductor de 350 MSM a 500 MSM a 1000 MSM. Primero no sabes si esa torre, que tiene ya 20, 25 años montada, está en capacidad de soportarlo, si tú no cambias los transformadores de corriente, los transformadores potenciales. Entonces, tomar decisiones se están hundiendo más. Es correcto, porque la gente que debe aportar las soluciones no está en los conocimientos idóneos para ello. Y eso es lo que nosotros hemos buscado. Y después de lo que te decía, con la gran, digamos, ayuda que tienen ahorita, que la empresa privada está generando todos los días más de 6 horas de energía. Por sus plantas. Si no tuviésemos esa generación por parte de la parte empresarial, tenlo por seguro que tendríamos un racionamiento ahorita. Y lo que no le pueden decir a la gente es que es por la sequía, porque mira cómo está lloviendo. Así que bueno, vamos al corte y ya regresamos. Y es que desde las 2 de la tarde los vecinos de esta zona, así como en sus edificios, así como el alumbrado público, se encuentra sin electricidad, tanto en Chuao, Caurimares, Santa Marta, Colinas de los Ruices, Santa Sofía, California, Ponindustria y el Centro Clínico Oye. Nosotros aquí tendremos unos aproximados 50.000 habitantes, de los cuales pues deben estar afectados al menos unos 30.000 habitantes. La municipalidad le paga a Corpolec mensualmente millones de bolívares por el alumbrado público y su mantenimiento, y simplemente no obtenemos el servicio por el cual estamos pagando. Agenda pendiente, el tema de Caracas. La electricidad de Caracas, una de las empresas más antiguas del país, fue estatizada hace 5 años. Hay que recordar, el presidente Chávez en una de estas caderas explicando la decisión se burlaba de quienes le pedían que no estatizara todo el servicio eléctrico, que no centralizara todo eso, o sea, que mantuviera el sistema mixto y dejara la electricidad tranquila, porque el servicio de la electricidad pues era
era bueno como caraqueño. ¿Quién puede negarlo? O sea, ¿quién que no vive en Caracas no puede haberse dado cuenta de eso? Sin embargo, el tema en Caracas puede agravarse. De eso me conversaba Jesús en uno de los cortes. Cuéntanos, Jesús Pacheco, perdón, ¿cómo es la situación en Caracas? Bueno, primero hay una insistencia de que Caracas, el blindaje de Caracas, y se habla mucho ese término militar del blindaje. Resulta que usted no puede de un sistema de potencia blindarlo el 100%. Usted lo que hace es planificarlo y construirlo de manera tal que tenga suficientes vínculos para que pueda tener capacidad firme, y se entiende por capacidad firme el hecho de que salga un elemento y no afecte a los usuarios. Entonces, usted planifica y ejecuta articuladamente un sistema con suficientes vínculos, de manera que tenga una operación segura, minimizando el riesgo. Entonces, resulta que usted no puede, un sistema, tenerlo 100% blindado. Entonces, lo que hace es minimizar el riesgo. Esos ahorros o esa empresa exitosa que había dejado la antigua electricidad de Caracas ha ido perdiendo condiciones porque se ha venido descapitalizando, ha venido una desinversión y una desinversión sostenida en el tiempo. Sin embargo, la electricidad de Caracas se mantenía en esos términos debido a que tenía una recaudación exitosa. Recordemos una empresa administradora, Serdeco, que era una empresa exitosa, profesional, y que tenía una alta recaudación. ¿En eso ha fallado ahora? Obviamente que todo va deteriorándose. Entonces tú te comes los ahorros de generación, porque no construyes más generación, te comes los ahorros del sistema de transmisión, entonces improvisas trayendo una barcaza y poniéndola en Tacoa, pero la barcaza y Tacoa no pueden salir en paralelo porque resulta que van por el mismo corredor de transmisión, y entonces mientras usted no haga y planifique el sistema articuladamente, nosotros vamos a seguir teniendo los problemas. Y hay un principio básico. El principio básico es: lo que yo no comienzo nunca lo voy a terminar. Y si nosotros queremos volver medianamente a lo que podíamos haber sido antes, necesitamos aproximadamente un año de emergencia donde se ataque ya de una vez y los procesos licitatorios se hagan. Se puede decir... Y 4 años para volver a hacer, o sea que estamos hablando unos 5 años para medio volver a hacer lo que éramos antes. Que era un servicio bastante aceptable. Y hay una cuestión latente allí. De hecho, era un buen servicio. Nosotros tenemos un sistema subterráneo, de distribución subterránea en Caracas, que es una bomba de tiempo. De eso vas a hablar ahorita. Okay. De eso vamos a hablar ahora. Perfecto. Sí. Alfredo, ¿a ustedes reciben en el Parlamento demandas, observaciones de la ciudadanía? ¿No se acerca gente a plantearles el tema de la electricidad como algo recurrente? No con la frecuencia que debería esperarse, sí, porque como ya es algo del dominio público, ya salen los cortes, los reclamos en todos los medios de comunicación. La Asamblea Nacional ha demostrado cuál es su función hasta la fecha, donde se niegan a abrir investigaciones, donde se niegan a interpelar a los ministros. Nosotros el año pasado en reiteradas oportunidades exigimos que se interpelara, de acuerdo a las facultades que tiene la Comisión y la Asamblea Nacional, al ministro de Energía, al ministro de Petróleo, y no fue posible. Y hubo una invitación al ministro Ali Rodríguez, pero una invitación como un invitado especial, donde lo que hizo fue un show, ratificando una vez más lo que nosotros le veníamos diciendo, con sus promesas incumplidas, y que, bueno, a la vista está, ¿no? Estamos otra vez, no hemos dejado de estar realmente con la deficiencia en el sistema eléctrico. Nosotros le veníamos insistiendo de que las reservas de la generación disponible con la generación de la demanda, con la demanda que existe en el país, pues es demasiado estrecha, y le dimos casos concretos de desarrollos de plantas que están paralizadas, que no se, de transformadores que están almacenados, de instalaciones que ellos anuncian que están por concluirse y resulta que no se está desarrollando como debería desarrollarse. Como está diciendo el compañero ingeniero que acaba de hacer su exposición, no se elaboran los proyectos en los tiempos adecuados, de manera que la crisis cada día se va acrecentando y puede llegar un momento donde haya un colapso definitivamente grave para todo el país. Ojalá que no. Aixa López, del Comité de Afectados por los Apagones, ¿cuál dirías tú que es tú me dijiste que la zona, definitivamente para ti, el norte de Anzoátegui es lo peor?
Sí, en Anzoátegui en estos 4 años ha sido el estado que más ha sufrido por los apagones. Es el estado que ha sido inclemente a toda hora. Ellos no han cesado lo que es esta crisis eléctrica. Porque para en otros ellos. estados ha habido grandes momentos de crisis y de pronto como que uno... Sí, se han estabilizado, por ejemplo, en Táchira, ¿no? pero en Anzoátegui sí es el único que sigue con su constante. Por eso nosotros hemos decidido que ya la próxima semana, hablando de qué hacer, solicitar a la Asamblea Nacional la interpelación del ministro Héctor Navarro para que dé una explicación a qué se ven estos apagones y supuestamente hubo misión cumplida el 19 de enero cuando entregó a Luis Rodríguez Araque. Que lo dijo, ¿no? Que lo dijo, que Superada misión crisis cumplida, eléctrica. que había sido pequeñas fallas puntuales, pero entonces queremos que nos explique dónde están los recursos que se han anunciado, si se han invertido, cómo se han invertido, y una auditoría. Nosotros solicitamos una auditoría Corpoelec al Ministerio de Electricidad. ¿Por qué? Tiene apenas 3 años, pero entonces no tenemos respuesta, los apagones se han acrecentado, la gente sigue sufriendo la inclemencia de las fallas en el servicio eléctrico, porque no es nada más que te dañó el equipo, sino que te afecta tu salud, la educación, tu seguridad. Entonces a esto se tiene que abocar y por eso nosotros consideramos que es importante que la Asamblea Nacional solicite la interpelación de Héctor Navarro, así como de Argenis Chávez, presidente de Corpoelec, para que den una explicación al pueblo venezolano, porque nosotros tenemos que ser contralores sociales y saber qué está pasando, porque ya basta ese mito que somos saboteadores. Nosotros no somos saboteadores, nosotros somos venezolanos preocupados y ocupados con lo que está pasando en el sector eléctrico. Claro. El sector eléctrico significa evolución, significa tecnología. Nosotros no podemos quedarnos en las catacumbas, esperar que el gobierno se les ocurra seguir inventando cuando aquí se debe planificar a corto, mediano y largo plazo y no se está haciendo. También en este tema uno ve a América Latina que estaba tan mal, Perú, Colombia, cómo han ido mejorando en el servicio eléctrico, haciendo las cosas como hay que hacerlas. Yo no entiendo por qué cuesta tanto lo obvio, decir, bueno, si este señor lo están haciendo así, vamos a tratar de copiarnos, digo yo. Fíjate que es muy importante que lo acaba de decir, por ejemplo, mi colega ya con respecto a lo de la barcaza, que nosotros venimos de hace tiempo, que había que colocar las barcazas. ¿Okay? Y se les dijo y se les oyó, perfecto, la barcaza está muy bien, pero ¿cómo las vas a colocar tú precisamente en Tacoa, donde tú vas a utilizar el mismo corredor de transmisión, que no tiene capacidad, teniendo tú planta centro, que tiene una subestación para salir con 2.000 megavatios y que lo que estás utilizando a lo mejor son 500, 600 megavatios? ¿Y eso está instalado en Tacoa igual? Claro, pero sí, pero tiene la subestación que está libre. El servicio cuando una Tacoa sale. Ese es el respaldo más caro que puede existir. Si la Tacoa está libre, tú puedes meter 4 o 5 barcazas desde 100, 200 megavatios porque tienes la capacidad para sacarla. La metes en Tacoa y entonces ¿cómo haces tú para sacarla si tienes todas las máquinas, cuando todas las máquinas están funcionando? O sea, es lo que uno repite, es falta de gerencia para utilizar las cosas. Y ya no, muy bueno, metimos la barcaza. Ahora, ¿qué haces tú con la barcaza si tienes la misma línea de transmisión? Que no la puedes utilizar. Porque uno de los graves problemas que tenemos nosotros ahorita es que no ha habido avance en la línea de transmisión. El Guri puede generarte ahorita 20, 30.000, 40.000 megavatios. ¿Y por dónde lo vas a traer? Pero tienes el mismo sistema de transmisión que tuviste hace 30 años. Ahora, lo increíble es que no haya en Corpoelec alguien que no haya podido advertir eso que usted pinta tan elemental. Porque es que el problema ningún técnico es oído. Y cuando ellos lo lleven allá arriba, tú lo que tienes que hablar es precisamente de cuestiones políticas y no cuestiones técnicas. Y lamentablemente, muchas veces, hasta por llevar las contrarias, pues no se hacen las cosas como tienen que hacer. El problema no es sino sencillamente que es, por lo que digo yo, un problema político, pero tiene que ver con respecto a la gerencia. Así es. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Los apagones volvieron, pero esta vez sin previo aviso. Entonces uno tiene que estar con ese calor, el cansancio y todo, esperar que llegue. Esta noche me pasó, iba por mi casa, de repente quedé en medio de una oscuridad, una calle, yo dije, nada, me atracaron. Todos saben que comienzan a la 1 de la tarde, hora en la que el típico calor maracaibero hace de las suyas, pero nadie sabe cuándo les agarrará el apagón. No se está presentando el respeto de los circuitos eléctricos en donde están ubicados nuestros centros de salud. Bueno, así son las cosas. Cuando estas advertencias a principios de la década pasada se hicieron frecuentes, el alto gobierno como, no hombre, no pasa nada. Tomaron decisiones, Corpoelec, estatizar completamente el servicio, bueno, llenar el personal con personal, digamos, de toma de decisiones técnicas con personal político, y el asunto parece que se fuera a agravar. Uno siempre dice, ojalá que no, ¿no? Pero bueno, no pinta nada bien el asunto de seguir las cosas como están. Jesús Pacheco nos había
¿tenés algunas consideraciones sobre el tema de la distribución nacional? Sí. Realmente pudiéramos hacer un pequeño resumen del sistema eléctrico nacional y cada área tiene sus particularidades especiales, ¿no? Por ejemplo, el sistema de Oriente, como bien lo decía Aixa, adolece del uso y el abuso y la obsolescencia de la parte de medición y de la parte de transmisión e inclusive de distribución, ¿no? En cambio, en el centro del país tenemos un déficit de generación que lamentablemente estratégicamente no hemos podido poner plantas de envergadura, porque eso no se arregla con plantas de generación distribuida que tienen un concepto totalmente distinto para lo cual está o han sido diseñadas, y de paso que son de hora punta. Entonces, en el centro del país no tenemos una generación robusta que permita estabilizar el sistema y entonces tener que exigirle a Guri que transmita a región central violando límites de transmisión. Y en el occidente del país tenemos un problema neurálgico a nivel de transmisión y tenemos cuello de transformación, porque es difícil construir líneas de transmisión en un accidente geográfico tan fuerte como lo tienen los Andes, ¿no? Entonces no es fácil construir de la noche a la mañana las líneas de transmisión que hacen falta para poder, darle una calidad de servicio al occidente, pues. Claro. Alfredo, tenías unas láminas ahí con la distribución del servicio eléctrico, la demanda nacional. El gobierno tenía planes incluso de exportar electricidad si resolviera problemas. No. En la planificación que se llevaba con la Venezuela que todos aspirábamos, con relación a las instalaciones de transmisión, un poco de lo que está explicando el compañero. Aquí tengo dibujadas las líneas de transmisión, las de 800.000 kilovatios, las de 400.000, en fin. Se había planificado que Venezuela a corto plazo iba a tener capacidad para distribuir o para vender energía eléctrica a Colombia y a Brasil. Y fíjese que en escasos 13, 14 años esto se ha revertido. Sí. Inclusive para poder, como un paliativo a corto plazo, dentro de las posibles soluciones que podamos tener en un primer año, sería entonces comprarle energía a Colombia y comprarle energía a Brasil, utilizando las líneas que nosotros habíamos instalado para venderle a ellos. O sea, que se revierte el panorama. Por otro lado, hablando un poco de las razones del porqué de las cosas, se entiende que para que haya un sistema de energía eléctrica confiable tiene que haber un margen, un colchón entre la capacidad demandada con la capacidad disponible. Es decir, la capacidad que se genera con lo que realmente se está consumiendo, que debe estar en el orden del 40%, 30%. En el año 1998, el margen estaba alrededor de los 4.000 megavatios, se consumían 10.800 y algo, y el país producía efectivamente energía para 14.800 y tantos megavatios. Había un colchón de seguridad de unos 4.000, que es esos márgenes que estábamos haciendo referencia. Y una capacidad instalada inclusive del y doble. Con una capacidad instalada superior. Lo que pasa es que no me hago referencia a la capacidad instalada, porque la capacidad instalada no quiere decir necesariamente que esté disponible, claro, porque entra una en fase de mantenimiento, otra llega en obsolencia, en fin. Pero entre la disponible y la demandada o la consumida, existía un margen en 1998 de 4.000 megavatios, casi un poco más del 40% de energía de margen, de colchón de seguridad. Claro. Pues este margen se ha ido reduciendo, se fue reduciendo al punto de que hoy en día la demanda se invierte. Viene la curva, no sé si lo están tomando. Sí, ahí está, mire. Fíjense cómo la curva se va reduciendo el margen de seguridad, y hoy en día estamos demandando más corriente de la que producimos. Y ese es el desfase que existe. En los meses pico, en las horas pico, donde se incrementa el consumo, entonces entramos en el desfase. Pero, hoy en día se buscan equilibrios, bueno, como han obligado a los empresarios, a los centros comerciales, a los restaurantes a instalar plantas privadas, y los obligan a que por lo menos 6 horas tienen que prenderlos todos los días, todos los días. Un pequeño inciso, realmente la demanda, y es bueno dejarlo bien claro, la demanda de hoy y la demanda del 2010 han sido menores
que la del 2009. Eso dice de un país en recesión. Sí, claro. ¿Ok? Eso dice un país en recesión. Aiza, tú tenías también unas láminas con como los espacios de recurrencia. Ustedes sacaron sus cuentas también. Sí, sobre todo este es el mes de abril, en donde se evidencia, comparando el mes de abril del 2011 con el mes de abril del 2012, que de seguir así, este año 2012 va a ser más oscuro que el 2011. Vamos a tener más problemas eléctricos. El 16 de abril, 24 estados estuvieron sin luz. No fue un apagón nacional, pero sí a distintas horas. A las 6 de la mañana se quedaron 3 estados, a las 7 de la mañana otros 4. Aleatorio, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el mes de abril, como lo estamos visualizando, las fallas eléctricas se incrementaron un 100% comparado con el año pasado. Entonces, ¿qué se manifiesta aquí? Bueno, que la falta de inversión, de mantenimiento y lo que hemos dicho, la desprofesionalización de la industria eléctrica, tenemos como consecuencia las fallas eléctricas que se evidencian día a día. Entonces, lo lamentable es que quien paga es el usuario que no tiene cómo defenderse, el usuario quien paga su recibo eléctrico todos los meses y no recibe la calidad en el servicio, porque tiene apagones en un día de las 24 horas, 12 horas está sin luz, de las cuales las otras 12 es en la noche que normalmente se va a dormir. Entonces, en el día no puede hacer sus labores, los niños les cuesta estudiar, el calor, como lo manifiesta, y los comerciantes tienen que cerrar, bajar la Santa María. Entonces, el problema se va agravando y si no se toman las medidas a tiempo, podemos llegar a un colapso. A ver, ¿tú crees, Guillermo, que lleguemos a un colapso, que esto se siga agravando? Quiero agregar un poquito más de lo que está dando también el diputado, que me parece también porque es importante. Además de lo que es de lo que tenemos la capacidad instalada y lo que es lo que estamos utilizando ahorita, tenemos otro problema muy grave. La mayoría de las subestaciones, los transformadores, el factor de utilización sobrepasa el 100%. Una subestación debería de tener un transformador a un uso de un 50%. ¿Por qué un 50%? Tú tienes 2 transformadores, cada uno el 50% para que te suman el 100%. ¿Qué significa eso? Que cuando tú le vas a hacer mantenimiento a el otro transformador te absorbe toda la carga por todo el día para que pase mantenimiento. Hoy en día, cuando Corpoelec va a hacer mantenimiento, que saca un transformador, te deja la mitad de una ciudad sin energía eléctrica. El concepto de eso es que no hay capacidad firme. No hay capacidad firme. La capacidad firme es por eso que son las paradas por mantenimiento, ese tipo de anuncios son por eso. Claro, pues esa parada, el mantenimiento tú podías hacer. La parada de mantenimiento es una expresión de crisis. Pues. Claro, tú podías hacer una parada de mantenimiento sin necesidad de quitar la energía eléctrica, porque tú te pones a ver, en todos los países del mundo, a todos los equipos le hacen mantenimiento. Eso es capacidad firme. ¿Por qué tú, si en Miami o en Londres vas a hacer un mantenimiento, no hay falta de energía eléctrica? ¿En Bogotá? Porque tiene exactamente pues una capacidad firme en lo que se refiere también a la subestación. Bañando a lo que tú decías, pues, que eso es muy importante. Sí. Aparte de otra cosa, estamos un transformador a un 100-120%, que son los que te ocasionan esas explosiones, que te explotó el transformador, que se quemó en tal parte, y entonces se lo atracan, que después no, lo que pasa es que le están... ¿Cómo se llama? Los sabotajes. Claro, te dicen paradas escalonadas, esto es para mejorar el servicio, por favor, no le hagan campaña a la situación, revienta, entonces dicen que es sabotaje. Y en Caracas la situación está llegando, porque nosotros en el interior del país sí es verdad, ha habido mucho racionamiento, pero en Caracas el problema es falta de mantenimiento. Entonces, a medida que exactamente todas esas subestaciones, que son aquí casi todas son encapsuladas, son subestaciones que están comprimidas, metidas en un sitio, Dios nos libre que explote una subestación de esa, porque son subestaciones exactamente por falta de mantenimiento. Los cables en Caracas todos están por debajo de la tierra, se nos están inundando por todos lados, porque tampoco hay los drenajes suficientes. Lleno de agua. Y eso está lleno de agua, lo que significa que en cada momento podemos tener explosiones. Y antes que en Caracas no teníamos fallas, bueno, todos los días tenemos zonas que no tenemos. Con fallas, sí, fallas o fallitas. Bueno, vamos al corte y ya volvemos. Continuamos en Tocando Fondo con nuestros invitados. Vamos entonces, para que cada uno de ellos nos dé la última reflexión sobre este tema, tema en el que no debemos habernos metido. En Venezuela pues estalla una crisis en cada rincón del país. Lo más grave es que uno se va acostumbrando y le parece que esto que es normal. Yo estuve la semana pasada en Barquisimeto, se fue la luz la primera hora y media de la mañana, la gente esperando que volviera tranquilita, pues. Es irse adormeciendo frente a las calamidades. Eso es lo peor que nos puede pasar como país. Bueno, vamos entonces con Jesús Pacheco, ingeniero eléctrico, entendido absoluto en la materia, para que entonces cerremos. Sí, bien. Bueno, mire, realmente no tocamos mucho el marco legal, pero tenemos una ley orgánica de obligatorio cumplimiento, la ley orgánica del sector eléctrico, y en varios articulados hay una inconsistencia con las resoluciones que creó el Ministerio para
lo que se supone iba a ser un ahorro de energía, que no lo ha sido tal. Entonces, yo digo que hay inviabilidad institucional y hay inviabilidad e inaplicabilidad de la ley, porque de repente el marco regulatorio dice que hay que tener grupos electrógenos, y esos grupos electrógenos tenían que estar listos el 31 de diciembre, y estamos hablando de gente de carga con 100 kVA o un poquito más. Eso es más que 2 edificios de Nueva Casarapa, por ejemplo. Entonces, y que iba a haber un fiscal para que supervisara de 11 a 4 de la tarde y de 6 a 10 de la noche que se prendieran esos grupos de electrógenos. Muy en detrimento de que si tú prendes un grupo de electrógeno, entonces no recaudas, porque consume. Y lo otro es que este tipo de cosas la están obligando a hacer en este marco regulatorio. Resulta que la LOCE dice que eso nada más se hace para suscriptores más allá de 2 megavatios, y que es solamente en estado de excepción. El artículo 47 es taxativo muy claro. Entonces, aquí hay inconsistencias en la ley que hasta en el marco jurídico pues tenemos problemas, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora con Alfredo Osorio. Alfredo, tu último minuto. Sí, bueno, yo quiero entonces, ya para cerrar, claro, llegar a unas conclusiones, a unas reflexiones. Primero, la crisis eléctrica en Venezuela es estructural. Ya hemos llegado a esa conclusión. El sistema eléctrico venezolano continúa, lamentablemente, en un creciente deterioro. Ese es el segundo punto. Que el gobierno quiere trasladárselo a los usuarios como el responsable de la situación que estamos viviendo en el país. La oposición, decir que es sabotaje, ¿no? Definitivamente el gobierno no ha podido con la crisis eléctrica, y es urgente entonces un cambio en la dirección, en las políticas sobre el sistema eléctrico. ¿Qué proponemos? Primero, que el gobierno acepte su responsabilidad con la circunstancia en que se está viviendo. Y si no quiere aceptar la responsabilidad, por lo menos que acepte las sugerencias de las soluciones que se tienen que tomar. Basta de dejar de reconocer que estamos en una etapa de deficiencia eléctrica, de la deficiencia en el suministro de electricidad, de la oferta de electricidad. Por lo tanto, se le hace más daño a la población con esos cortes inesperados, a programar entonces lo que nosotros decimos, bueno, vamos a hacer los cortes programados para que la gente se mentalice en que de tal hora a tal hora no va a tener luz mientras superamos la crisis, aceptando de que estamos en una crisis y que el gobierno lo va a asumir. Eso se trató de hacer. Recuperar la gobernabilidad de la institución mediante ese modelo organizativo, respetando el modelo de gerencia, donde la gente se valore, donde tengamos gente capacitada para cada una de las áreas, generación, distribución, mantenimiento. Hay que comprarle energía eléctrica a Colombia. Tenemos que cambiar el uso horario, que eso incide mucho en el consumo de electricidad, recuperar de manera inmediata las plantas termoeléctricas que ahorita están presentando fallas, que es una medida a corto plazo, y las hidroeléctricas en el país, ¿correcto? Nosotros necesitamos entonces otros mecanismos a mediano plazo, que es acelerar los proyectos en las nuevas plantas termoeléctricas y en las hidroeléctricas. Aquí lo tengo. Sí. Acelerar los proyectos de nuevas líneas de transmisión, desarrollar proyectos en la distribución y disminuir las pérdidas de luz integral, y utilizar otros medios sustitutivos de energía eléctrica, como la energía oleáquica, la del carbón, en fin, exactamente. De manera que nosotros, aceptando la crisis, el gobierno aceptando la crisis, reuniéndonos en un equipo multidisciplinario con gente capacitada, bueno, tomaremos o se tomarán las medidas adecuadas para buscarle una solución a corto plazo, a mediano y largo plazo, que como tú bien lo dijiste, no es que lo vamos a resolver en un plazo de un año ni 2 años. De ese escenario vamos a despedirnos una vez. Aiza. Bueno, definitivamente se debe desprofesionalizar la industria eléctrica, que cese la desprofesionalización, que se haga la inversión, el mantenimiento. A los usuarios seguir organizándonos para reclamar nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Al gobierno nacional, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, le solicitamos una audiencia para ser oído en la planificación al corto, mediano y largo plazo, con gente profesional que sepa de la materia, porque ya basta de seguir inventando, porque no hay derecho que estemos padeciendo esta crisis eléctrica que está afectando a todos los venezolanos. Asimismo, queremos que se nos rinda un informe detallado, cómo están las unidades del GURI, las turbinas, las 20 turbinas del GURI y las unidades de planta centro, cuál es su informe real, cómo es su operatividad, y crear una gran mesa nacional con profesionales que sepan
sepan de la materia, porque aquí no solamente es denunciar lo malo, sino también queremos aportar, queremos ayudar a salir de la crisis eléctrica porque vivimos aquí en Venezuela. Claro, una cosa sería uno de los aspectos que no nos sigan engañando, ¿no? Que no nos sigan diciendo que el tema está resuelto, que es una cosita, que no sigan porque la falta de energía eléctrica no está afectando ni a los azules ni a los rojos, como decían, afecta a todito. Y de todo, y lo que decía el diputado hace rato, que lamentablemente esa situación la sufre inclusive el de menos posibilidades económicas, porque aquel que tiene posibilidad económica tiene una planta en su casa, monta su planta y arrancó y no tiene problema y le arranca con un transfer que de inmediato ni cuenta se da ni siquiera si ha habido una falla eléctrica. Pero el pobre que tiene exactamente muchísimas cosas en su nevera que se le daña, sin contar todo lo que se le puede dañar, que se daña la nevera, pero toda su cuestión, su comida. Aquí en la mayoría de los barrios muchísima gente tiene sus cavas para ayudarse con sus ventas de cerveza y resulta que entonces cuando van de la cerveza está natural y entonces bueno, se le dan para otro lado. O sea, hasta ese punto de vista comercial le es malo. El sector tiene gente muy valiosa, pero no la dejan actuar. Y lo único que tenemos exactamente que buscar es que, mira, nosotros venimos dando asesoramiento desde hace muchísimos años. Tómenlo, llévenlo, búsquenlo, sin ninguna intenciones políticas, sencillamente no sufrir las consecuencias que estamos sufriendo. A mí me da tristeza en la noche cuando salgo por aquí por Caracas y veo todas esas luces apagadas todo oscuro por todos lados. Entonces le echan la culpa a la alcaldía. ¿Qué país del mundo? Entonces, el problema no es que nada más que estemos ahorrando energía, el problema es que tenemos que generar. Imagínense si esta gente llegaran a mandar en Las Vegas, donde las luces están por todos lados, no, porque lo que hay que ahorrar energía, ¿no? ¿Qué hicieron en Las Vegas? Vamos a generar más energía. Así es, claro. Bueno, por último, piensen en esto, el tema no existía, Venezuela es una nación energética, el precio del petróleo está a más de $100 el barril, Venezuela tiene una cantidad de gas tan brutal y está importando gas. Resulta que Colombia, que tradicionalmente fue nuestro hermano pobre, pues le tenemos que comprar gas y le tenemos que comprar gasoil y energía eléctrica. Entonces, hay derecho, digo yo, en un país que es millonario, a que tener que estar sufriendo una crisis como esta. Ahí les dejo esa, pues los espero el próximo domingo a la semana que viene.